ese momento se vivió de una forma que yo creo que muchas personas desconocen, ¿no? O sea, yo vuelvo de Atlanta y yo tenía muy decidido que yo quería ser madre. Y enseguida me quedo embarazada y en junio del año siguiente nace mi hija Olimpia. Pero durante todo este proceso, es cierto que yo tenía todavía pues edad, condición física, etcétera, para volver a unos Juegos Olímpicos y quién sabe si hubiese caído la tercera o no, eso nunca se sabrá. Pero posibilidades reales había. Y desde el Consejo Superior de Deportes, pues me iban diciendo, no, no lo dejes, tómate tu año de maternidad y vuelve con tranquilidad. Y esto fue un poco lo que hice. Entonces, cuando Olimpia todavía era muy pequeñita, no tenía ni un mes, yo ya estaba navegando, estaba entrenando. Y al año siguiente fui al Campeonato del Mundo, que fue en Mallorca, con Patricia Guerra otra vez. Patricia ya había vuelto de Estados Unidos y volvimos a participar juntas en ese mundial. Y la verdad es que estábamos muy bien, íbamos muy rápidas, pero bueno, se había ampliado a 12 pruebas en un campeonato del mundo, eran 7 en Barcelona, pero hubo un cambio de formato. Y de las 12 pruebas, creo que teníamos 5 primeros. 5 primeros es una barbaridad. Nadie gana un mundial con 5 primeros. O sea, te haces 2, 3 a lo mejor, pero 5 es muchísimo. Pero al mismo tiempo teníamos 2 pruebas en las que habíamos pinchado. En una porque rompimos una parte del barco y en otra porque tuvimos un fuera de línea. Con lo cual quedamos novenas. Y quedamos novenas por un punto. Y las reglas de la normativa del plan ADO, que es el plan que te da las becas, daba becas para aquellos que estuviesen entre los 8 primeros. Y nosotras, pues mira, pues quedamos novenas. En los años anteriores yo me había acabado convirtiendo un poco en esa portavoz no oficial de los deportistas y yo había sido muy crítica con el plan ADO, porque al final valorar a una persona por un año un resultado que hace un año, si está en los 8 primeros del mundo, es tremendamente selectivo. ¿M? Es como si yo te digo ahora, Daniel, pues mira, si no estás entre los 8 primeros del mundo, tú sigues esforzándote al máximo, pero no vas a cobrar nada. Y al final nosotras necesitamos vivir igual que cualquier otra persona. Y encima nuestro deporte no es un deporte que te genere ni muchos ingresos ni una gran cuenta corriente. Puedes cubrir tus gastos mientras los haces, que ya es un privilegio, pero cuando terminas no tienes dinero para decir, ahora voy a tirar un año sin cobrar nada. Esto es impensable. Entonces ahí se abrió un melón bastante interesante, ¿no? De decir, bueno, ¿qué va a pasar ahora con la beca de Teresa Zabel? Yo recuerdo todas las noches José María García, que tenía ese programa líder del deporte español, abría diciendo, ¿y qué novedades tenemos con la beca de la Zabel? ¿No? Bueno, pues esto llegó a discutirse en el Congreso de los Diputados. Yo dije que yo lo que quería es que cambiaran el sistema. Y al final, después de 3, 4 meses, me llaman y me dicen que por ser yo quien era, que iban a hacer una excepción y me iban a dar una beca a mí. Ni siquiera a mi compañera, solo a mí. ¿M? Y entonces yo les contesté que no habían entendido nada, que yo no estaba pidiendo una beca para mí, yo estaba pidiendo que una mujer pudiese ser madre y que no se le tuviera en cuenta que hubiese estado un año sin competir y sin entrenar. O que un chico pudiese estar lesionado y que tampoco le supusiera nada en contra. O sea, no era un tema solo de mujeres, aunque estábamos hablando ahí en ese caso específico de un embarazo. Entonces, cuando aquí no rectifican, yo cojo y digo que lo dejo. ¿M? En el fondo tenía la esperanza de que rectificaran y de que me dijeran, bueno, venga, va, nos sentamos y vamos a cambiar esto para todos. Pero no fue el caso, con lo cual yo ya había dicho que me iba y me vi pues fuera. Y entonces ya fue cuando empecé a montar mi nueva vida. Mi marido tenía trabajo en Madrid, al final me voy a vivir a Madrid y aprovecho y pongo en marcha la Fundación Ecomar. Y esto fue hace ya más de 26 años, porque la Fundación Ecomar tiene 26 años de trayectoria y ahí empiezo a sentarme conmigo misma, a recapacitar y a ver un poco qué quiero hacer el resto de mi vida. Y allí ya, pues, aparte de mi familia y mi pasión, que es el mar y la fundación,
pues monto también mis proyectos profesionales.